not? I would love to see an international mission to Mars. Hundreds of billions of dollars to send one mission to Mars. Trying to take that first step to Mars, I think that's a vital and... But eventually you can transform Mars into an Earth-like planet. How would you do that? Some of these are kind of pie-in-the-sky ideas. There's a lot of water that was once on Mars, which is a certainty. You've officially colonized it. So, technically, I colonized Mars. In your face, Neil Armstrong. Of humanity. And the future of humanity, I think, could be in outer space. Auditores y templarias, bienvenidos nuevamente a Mario LA Today, el canal donde les recuerdo hablamos de lo tenaz de la ciencia, lo titánico del cine, lo tránfugo de la conspiración y lo tiki-taka de la yapa. En este nuevo pilar de la ciencia, hablaremos de un tema que podría cambiar completamente en la manera como ocupamos el espacio dentro del espacio. Y aunque suena un trabalenguas, nuestra especie cada vez anda buscando con más desesperación un nuevo sitio donde vivir. Y no me refiero a una casa, departamento, ciudad o incluso país, sino a un nuevo planeta por completo. Y aunque esto por supuesto podría tener consecuencias biológicas, fisiológicas, genéticas, el hombre cada vez parece estar más dispuesto a buscar un nuevo sitio fuera de aquí que arreglar el que ya tenemos. Y para eso la ciencia está explorando un método que consideran infalible, el terraformismo. Pero terraformar no significa simplemente vivir en otro mundo bajo una cúpula. Significa alterar su atmósfera, su temperatura, su química y su geología, hasta convertirlo en un entorno compatible con la vida terrestre. Es, en esencia, acelerar procesos que en la naturaleza tardan miles de millones de años. Visto de esta manera, hubo un tiempo en que encender fuego era un acto divino, cruzar los océanos un despliegue de conquista, manipular el átomo un acercamiento a la creación, y hoy en día, desafiar al cuántico es una cuestión de inteligencia artificial. Así que seguramente, la pregunta que les invade ahora a ustedes es: ¿puede realmente el ser humano modificar, transformar y dominar un nuevo planeta? Y de ser así, nada es verdad. Y todo está permitido. El concepto moderno de terraformismo fue popularizado por el escritor Jack Williamson en 1942.
pero la idea ya germinaba en la imaginación colectiva desde finales del siglo XIX. H.G. Wells imaginó marcianos intentando adaptar la Tierra en la Guerra de los Mundos. Décadas más tarde, la pregunta se invirtió. ¿Y si somos nosotros quienes adaptamos otros mundos? En los años 60, el astrónomo Carl Sagan propuso seriamente sembrar Venus con microorganismos que absorbieran dióxido de carbono. Tenía poco más de 30 años cuando planteó la idea en publicaciones científicas. Venus, con una presión atmosférica 92 veces mayor que la terrestre y temperaturas capaces de fundir plomo, parecía una pesadilla climática, pero la propuesta no era fantasía, era un ejercicio de modelado atmosférico. En la década de los 70, comenzaron a celebrarse conferencias científicas formales sobre la terraformación. Ya no era literatura especulativa, era matemática aplicada. Se diseñaban ecuaciones para estimar cuánta energía sería necesaria para espesar una atmósfera, cuántos gases de efecto invernadero harían falta, cuánto tardaría un ecosistema en estabilizarse. La ciencia ficción había abierto la puerta, la climatología planetaria había cruzado el umbral. Oxygen level critical. En este tipo de tópicos, es necesario tomar en cuenta que a nuestra Tierra le tomó casi 4.000 millones de años volverse plenamente habitable. Y ni siquiera siempre fue respirable. Hace aproximadamente 2.400 millones de años, durante el llamado Gran Evento de Oxigenación, fueron microorganismos los que transformaron radicalmente la atmósfera, liberando oxígeno y cambiando para siempre el destino del planeta. La primera terraformación de la historia no la hizo una civilización avanzada, la hicieron bacterias. La franja donde puede existir agua líquida, la famosa zona habitable, es increíblemente estrecha. Si nuestro planeta estuviera apenas un 5% más cerca del Sol, el efecto invernadero podría verse descontrolado, como ocurrió en Venus. La habitabilidad no es una garantía cósmica, es un equilibrio frágil. Y sin embargo, aquí estamos. Una especie que ya altera su propio clima global. Algunos científicos incluso denominan nuestra era como el Antropoceno, una época en la que la actividad humana se ha convertido en fuerza geológica. Sin proponérnoslo, ya estamos modificando este mundo. Pero la diferencia abismal es que ahora queremos hacerlo deliberadamente.
Por varias décadas, Marte parece ser el candidato natural. Su día dura 24 horas y 37 minutos. Tiene estaciones, tiene casquetes polares, y en el pasado, aparentemente tuvo ríos y quizás océanos. Pero hoy es un mundo árido, con una presión atmosférica tan baja que si un humano caminara sin traje espacial, los fluidos en su cuerpo comenzarían a hervir antes de congelarse. Su temperatura media ronda los menos 60 grados Celsius, y ya que ha perdido su campo magnético global hace unos cuantos miles de millones de años, ha permitido que el viento solar erosionara gran parte de su atmósfera. Las investigaciones de la NASA recientes sugieren que el dióxido de carbono atrapado en el suelo y los polos quizá no sea suficiente para generar un efecto invernadero autosostenido. Esto implicaría que cualquier intento serio de terraformación requeriría importar materiales o desarrollar tecnologías aún inexistentes. Se ha propuesto incluso colocar un escudo magnético artificial en el punto L1 entre Marte y el Sol, creando una barrera contra el viento solar que permita reconstruir lentamente la atmósfera. Y antes de que ese L1 quede como un movimiento más del ajedrez, nos estamos refiriendo a los puntos de Lagrange, considerados puntos o nodos nulos, en los cuales ni la gravedad del Sol ni la gravedad del planeta en cuestión afectan al objeto dentro de su región. El empresario Elon Musk, a través de SpaceX, ha planteado colonizar primero y transformar después. Se ha hablado de detonar explosivos nucleares en los polos para liberar gases atrapados. Ya sé, suena extremo, pero cuando el lienzo es un planeta entero, la escala tiene que ser masiva. La energía necesaria para espesar significativamente la atmósfera marciana supera con creces la producción energética anual actual de la humanidad. Viéndolo desde este modo, terraformar Marte no parece ser un proyecto de décadas, es un proyecto de civilización. Si el plan de establecer bases humanas en la Luna y colonizar Marte es exitoso en los próximos 50 o 100 años, definitivamente no serían el límite interplanetario para las ambiciones humanas. Solo en nuestro sistema solar existen lunas como Europa, Encélado y Titán, que esconden océanos bajo kilómetros de hielo. Europa podría contener más agua que todos los océanos de la Tierra combinados. Encélado expulsa géiseres al espacio con moléculas orgánicas complejas. Mientras que Titán posee ríos y lagos, aunque no de agua, sino de metano líquido. La misión y desafío de terraformar estos nuevos mundos sería aún más complejo debido a su baja gravedad y temperaturas extremas, pero representan laboratorios naturales para estudiar cómo podría adaptarse la vida. Por otro lado, y de una manera más al estilo de Star Trek o Star Wars, están los exoplanetas. Desde la década de los 1990, misiones como Kepler han revelado miles de mundos más allá de nuestro sistema solar.
Algunos, y de los más favoritos, como Próxima Centauri b, a 4.2 años luz, o el TRAPPIST-1e, en un sistema con 7 planetas del tamaño terrestre y con órbitas en zonas potencialmente habitables. Se estima que solo en la Vía Láctea podrían existir cientos de millones de planetas rocosos en regiones templadas. Pero incluso viajando al 10% de la velocidad de la luz, alcanzar el más cercano tomaría décadas. Terraformar más allá del sistema solar implicaría resolver primero el viaje interestelar. Clones of Cleon I, decanted at different ages. Dawn, day, dusk. If humanity is to climb from the ashes, the coming generations will need the knowledge to build upon. A foundation. Ya que de lo teórico a lo experimental, la terraformación todavía suena a un episodio olvidado de Black Mirror o The Dark, la mayoría de los seres humanos aún lo consideran tan lejana como para prestarle atención. Y aún así, la terraformación no es magia ni ciencia ficción pura. Es una disciplina extrema que combina física planetaria, química atmosférica y biología evolutiva para lograr algo casi divino: convertir un mundo relativamente muerto en uno vivo y amigable a nuestra especie. Pero como sé que a ti te gusta tener un checklist para casi todo lo que haces en tu vida, como las compras en el supermercado, tu rutina de ejercicio, o incluso los pasos a seguir para completar tu propia vida, aquí te va el checklist, resumido, desmenuzado y masticado, para que todos lo podamos entender. Y comenzamos con el encendido planetario, o también conocido como activación térmica. Como sabemos, fuimos, somos y seremos energía. Para transformar un planeta, primero hay que romper su equilibrio térmico natural. Espejos orbitales gigantes, nanopartículas que atrapan calor y liberación masiva de gases de efecto invernadero serían los 3 elementos primarios a tomar en cuenta, ya que algunos modelos científicos sugieren que bastaría con cubrir menos del 1% de la superficie de Marte con materiales oscuros para iniciar un calentamiento en cadena. Si continuamos con el puesto 2 en la lista, tendríamos la construcción de una atmósfera. El calor libera gases atrapados en el suelo y los polos, por lo que tendríamos que ir de una fase de CO2 congelado a obtener una atmósfera, un gran aumento de presión y formación de nubes primitivas. En tercer lugar tendríamos la protección planetaria o el campo magnético artificial. Y aquí es donde ya empezamos a hablar de cosas serias, ya que tendríamos que generar un escudo magnético artificial, el cual protegería la atmósfera del viento solar. Si hasta aquí todo sale exitoso, el punto número 4 sería despertar al líquido vital. Para esto, tendríamos que utilizar presión y temperatura adecuada, ya que transformar el hielo a agua líquida parece sencillo en el papel. Pero de lograrlo, esto ayudaría a la formación de mares temporales y un inicio del ciclo hidrológico. Al tener el disolvente principal de la vida corriendo y fluyendo sin igual, el siguiente paso sería, como tal, sembrar la vida. Con el uso de microorganismos extremófilos, algas modificadas genéticamente y producción inicial de oxígeno, se ha logrado demostrar que bacterias terrestres ya pueden sobrevivir en condiciones similares a las de Marte, lo que sugiere que la vida podría ser aún más adaptable de lo que podemos creer. Por lo que si estas bacterias se ganan su salario,
El siguiente paso sería la ingeniería de los ecosistemas, donde pasaríamos de la vida protozoaria unicelular a una mucho más compleja, con una formación de suelo fértil, una introducción de plantas resistentes y la aparición de ciclos biológicos. Por último, y casi sacada de un pasaje bíblico, el punto número 7 sería obtener el equilibrio final, un mundo habitable, donde la atmósfera sea estable, el oxígeno sea respirable y el clima autorregulado. Y aún así, y sin desmoralizar las ilusiones, según los científicos de este proceso, solo en Marte podría tardar entre 300 y 1000 años, lo que por supuesto implicaría que el terraformismo es un proyecto intergeneracional. Ahora que tienes la lista completa, es necesario saber en qué punto realmente está la humanidad con esta tecnología. Y en cierto modo se podría decir que aún están en pañales, gateando, sí, pero todavía sin poder caminar, ya que sobre todo los procesos experimentales se encuentran liderados por la producción de oxígeno en Marte, el experimento MOXIE, la simulación de ecosistemas cerrados en la Tierra, el estudio total de organismos extremófilos y los modelos climáticos planetarios avanzados, simulados y matemáticamente aplicados. El asunto de la terraformación ha tocado muy profundo en la imaginación de varios relatores, escritores y pensadores de nuestra época moderna. Y uno que encaja perfectamente en esta narrativa tiene que ser Isaac Asimov, un escritor estadounidense y además profesor de bioquímica en la Universidad de Boston. Aunque Asimov nos dejó en el año 1992, durante su tiempo de vida, fue considerado uno de los Big Three, uno de los 3 escritores de ciencia ficción, junto con Robert A. Heinlein y Arthur C. Clarke. Y justamente es una de sus obras más famosas, La Fundación, la cual presenta una hipotética civilización humana, la cual ha logrado dominar el terraformismo hasta su punto más prístino. Y es justamente aquí donde la ciencia y la ficción se encuentran de forma fascinante. En la saga de Isaac Asimov, los planetas ya están completamente terraformados. Cada mundo tiene una identidad propia, algunos urbanos, agrícolas y otros tecnológicos. Y la humanidad ya domina la ingeniería planetaria, como respirar. Y si lo tuyo no son mucho los libros, aunque debería, te dejo aquí la chispa de la intriga de su versión cinematográfica, puesta en escena y para el público, a través de la plataforma de Apple TV. Con su primera temporada lanzada en el 2021, la segunda en el 23, la tercera en el 25 y la cuarta ya confirmada y en producción. Y con personajes principales como Harry Seldon, Cleon o Imperio, Gal Dornick y Salvor Harding. Es una serie que, creas o no en el terraformismo, la tienes que ver. Are there signs of intelligent life in the galaxy? And if so, how advanced might they be? So we categorize these alien civilizations on the basis of energy. En 1964, el astrofísico Nikolai Kardashev propuso una forma de medir el progreso de una civilización, su capacidad para aprovechar la energía del universo. En otras palabras, ¿cuánta energía puede controlar una sola civilización? En los niveles clásicos tenemos la de tipo 1, que sería la civilización planetaria. Control total de la energía de su propio planeta. Manipulación del clima, océanos o ecosistemas. Si hablamos en términos de energía estimada,
sería en un exponente de a la 16 o a la 17 watts. Y sí, esos son muchos, pero muchos ceros a la derecha. Una civilización de este tipo podría controlar huracanes, detener glaciaciones o incluso iniciar terraformación completa en su propio planeta. En el tipo 2 tenemos la civilización estelar, la cual ya podría tener acceso a un control de la energía de su estrella, donde aparecen megaestructuras teóricas como la famosa esfera de Dyson, un dispositivo de escala planetaria que envolvería por completo a la estrella principal de cualquier sistema solar, extrayendo y obteniendo así su energía, y alcanzando unos poderosos 10 a la 26 watts. Con este nivel energético, terraformar planetas sería rutinario. Se podría calentar mundos enteros simplemente redirigiendo la energía solar. En el tipo número 3 tenemos a la civilización galáctica, la cual ya tendría un control de la energía de toda una galaxia, lo cual promovería la colonización masiva de sistemas estelares, con una inigualable energía estimada de 10 a la 36 watts. Se considera que este tipo de civilización podría literalmente diseñar galaxias habitables. ¿Pero en qué nivel estamos? Actualmente se considera que nuestra civilización está en el tipo 0.7, cerca de la primera. Y esta estimación fue otorgada gracias a los cálculos realizados por Carl Sagan. Aún así, tanto la realidad actual como la realidad de la Fundación comparten una idea muy poderosa. La humanidad no está solo destinada a habitar mundos, sino a crearlos. Y quizá algún día, lo que hoy es teoría será tan común como respirar. Modificar un planeta es asumir el poder de decidir qué formas de vida prosperarán y cuáles desaparecerán. Es prácticamente colonialismo a escala astronómica. Y sin embargo, también podría ser supervivencia. Dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, nuestro Sol agotará su hidrógeno y transformará la Tierra en un mundo abrasado. Si la humanidad aspira a sobrevivir a escala cósmica, tarde o temprano deberá abandonar su planeta natal o aprender a transformar otros. Así que auditores y templarias, terraformar es la expresión máxima de una especie que deja de ser pasajera del universo para convertirse en un agente activo de su evolución. Quizás algún momento, en algún día de cierto calendario intergaláctico y bajo un cielo azul exoplanetario, alguien o algo respire aire creado por ingeniería humana y no recuerde que ese mundo fue rojo, verde, gris o neutro. Seguramente en ese preciso instante sabremos que incluso nuestra querida Tierra fue terraformada también, y fue un hogar maravilloso, donde como especie dimos nuestros primeros pasos, esos como los da un infante en desarrollo a sus apenas 2 años. El agradecimiento con la Tierra deberá ser eterno, y un recuerdo de lo que alguna vez fue una civilización humana terrícola. Y solo así, el cosmos dejará de ser algo que solo observamos, para convertirse en algo que construimos.
Mario Late Today del futuro aquí, solo por agradecerles por haber llegado a esta parte del video, dejar su like, su comentario y su suscripción. Y por recordarles que la siguiente semana tendremos el último episodio del Pilar del Cine de esta segunda temporada. Y esta vez les traeré un desglose de mi película favorita de todos los tiempos. Criticada y no por su veracidad histórica, nadie podrá negar que esta película nos ha brindado uno de los villanos psicológicamente más retorcidos, pero también más apetecidos por toda la audiencia. Gracias a la actuación espectacular y además ganadora de un Oscar como actor de reparto para Christoph Waltz, Hans Landa transformó una película considerada trágica en una obra de arte. Bastardos sin gloria. No se lo pueden perder. Adiós, sayonara, arrivederci.